Vamos a iniciar con el tema de geometría del engranamiento, hablando de los parámetros principales con los que hay que interactuar en el diseño, en el dibujo, en la valoración, en el cálculo de engranes, tanto en la parte geométrica como en la parte de esfuerzos. Hay una serie de términos que ustedes pueden ver por acá, en los cuales los más importantes por el momento van a ser los que tienen que ver con los círculos imaginarios que tenemos por ahí, que serían el círculo de paso y el círculo de base. Por lo demás, hay que tener en mente que sí, que todas las demás magnitudes que están por ahí son de interés para nosotros, en especial el ancho de la cara, que usualmente vamos a llamarlo con F, y el espesor del diente. Noten que el espesor del diente y el ancho del espacio son iguales en un diente normalizado y corresponden precisamente a lo que está ocurriendo sobre el círculo de paso. El círculo de paso es un círculo imaginario que está a un punto intermedio, no a la mitad, a un punto intermedio de su altura y además esa magnitud de paso circular también está sobre el círculo de paso. De hecho, como pueden ver ahí, el paso circular dividido entre 2 equivaldría al espesor del diente, que es exactamente lo mismo que el ancho del espacio. El paso base, en cambio, ese es un parámetro que se va a requerir más adelante para cálculo de esfuerzos. Noten que está sobre el círculo de base. Y el círculo de base, vean que no es donde termina el diente. Eso sería el círculo de dendo, donde termina el diente. El círculo base es el que nos interesa por el momento porque es el que dicta cuál va a ser la forma del perfil del diente. Entonces, teniendo eso en mente, pasemos primero a la definición del círculo de paso. El asunto es que no importa cuántos dientes tengan las ruedas dentadas, ni qué tipo de dientes sean, necesariamente si dos ruedas dentadas están engranando, necesariamente los dientes en contacto tienen que tener la misma velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial la llamamos velocidad de paso y es el parámetro de diseño más importante porque es el que nos afecta rapidísimo la calidad requerida para fabricar el engrane. Y esto, la calidad o el índice de calidad en el caso de las normas AGMA, son lo que más rápidamente afectan el costo del engrane. No en una proporción lineal, es prácticamente una proporción exponencial, como afecta el índice de calidad del costo. Entonces lo que uno necesita hacer es mantener la velocidad de paso lo más baja posible para que los engranes no tengan que ser demasiado precisos porque se volverían demasiado costosos. El caso es que esa velocidad tangencial no va a ser la de la punta ni la de la base de ninguno de los dientes. Es un punto como intermedio y ese punto intermedio es aquel en el que tendríamos dos círculos tangentes, pero esos círculos necesariamente tienen que tener un radio proporcional, linealmente proporcional al número de dientes. De manera que así es como se ubica ese radio de paso. Entonces la primera suposición, que es bastante lógica, es que la velocidad de paso tiene que ser igual para ambos engranes. La velocidad de paso, esa velocidad tangencial, sería multiplicando la velocidad del engrane, rotación, por el brazo de palanca, en este caso el radio de paso, ese es el que andamos buscando. Entonces tiene que ser igual. Ojo que esa ecuación que me resulta de igualar esas velocidades, resulta que podemos también ponerlo en proporción. Podemos poner las velocidades de un lado y los radios de paso de otro. Entonces me queda justamente que la proporción de velocidades es igual que la proporción de radios de paso o si quieren los diámetros de paso, que es lo que se acostumbra
utilizar en general en engranes, no radios sino diámetros. Ahora, eso quiere decir que estamos manejándolo como si los engranes fueran dos rodillos en contacto directo transmitiendo la potencia y la velocidad. Y esa proporción, esa rodadura es la misma que ocurriría entre números de dientes. Entonces, como es de esperarse, la proporción de velocidades es igual a la proporción de números de dientes, que también es igual a la proporción de diámetros de paso. Tomemos ahora justamente eso último. Esos últimos dos términos, N2 entre N1 es igual a diámetro de paso 2 entre diámetro de paso 1. Tomamos eso, lo aislamos un momento para extraer una definición muy importante para nosotros como diseñadores de engranes. El asunto es que primero es evidente que esa proporción necesariamente tiene que ser lineal. O sea, si tengo dos veces más dientes, el engrane va a ser dos veces más grande, siempre que mantenga el tamaño de diente igual. Ojo que si yo tomo esa ecuación y pongo todo lo que corresponde al engrane 1 del lado derecho y todo lo que corresponde al engrane 2 del lado izquierdo, se genera una igualdad que es en cierta manera una especie de relación. Esa relación de número de dientes a diámetro de paso tiene que cumplirse siempre que los dientes sean compatibles, o sea, que sean de igual tamaño. Y esta es precisamente la proporción que se ha tomado desde hace muchísimos años para dar el diámetro y el número de dientes como variables secundarias, porque la principal es el tamaño normalizado. O sea, la proporción de número de dientes a diámetro es la que da el tamaño normalizado. Y lo que está normalizado no es el diámetro, lo que está normalizado es el tamaño, pero no la altura del diente, sino esa proporción, que en el sistema inglés se llama paso diametral, o sea, número de dientes entre diámetro de paso, y en el sistema internacional se llama módulo y se define al revés, es diámetro de paso entre número de dientes. Entonces, de acá, ¿qué es lo importante? Como ustedes pueden ver en ese diagrama del lado izquierdo, los pasos diametrales o los módulos son números enteros o fraccionales, pero ciertos números enteros y fraccionales, no cualquiera. Esos son los pasos o los módulos, dependiendo del sistema que estén usando. Y entonces eso quiere decir que uno no escoge el diámetro del engrane, uno escoge el número de dientes del engrane y uno escoge qué tamaño quiere usar. Por ejemplo, uno podría escoger paso diametral 8, número de dientes 25. Y con base en eso uno calcula el diámetro de paso. O escoge el módulo 7. Escoge el número de dientes 25 y con eso calcula el diámetro de paso. Entonces, el tamaño del engrane en realidad es una consecuencia de la decisión de qué tamaño normalizado uno escogió, no al revés. Uno no puede escoger número de dientes, diámetro de paso y con eso ver qué cortador necesita. No, uno escoge el tamaño de diente, escoge el número de dientes y con eso ve cuánto material ocupa, cuánto tiene el diámetro de paso. Algo importante es que el módulo M no puede confundirse con M sub G, que es la relación de transmisión. Lástima que los dos son M minúscula, pero es absolutamente inadmisible confundirse. El caso es que eso es solo uno de los parámetros de interés. Ese círculo de paso que está señalado en rojo ahí es simplemente uno de los tamaños. Ustedes vieron en la primera lámina en donde se mostraba las propiedades geométricas de un engrane, que los dientes tienen una altura y esa altura está normalizada. ¿Para qué? Para que no solo el paso diametral o el módulo sean los mismos en todo lado, sino el engrane que se fabrique tenga exactamente las mismas proporciones, sin importar en qué lugar del mundo y con qué
máquina se fabrica siempre que, por supuesto, se use el mismo módulo, el mismo paso diametral y, por supuesto, las proporciones dadas por la agua. Entonces, la agua nos dice, bueno, sí, apéguese a la definición de paso diametral o la definición de módulo y después, según eso, entonces calcule cuál va a ser la altura completa del diente. Entonces está el adendo, que es el adicional por encima del círculo de paso, y el dedendo, que es lo que baja por debajo del círculo de paso. Ese dedendo es lo que manda dónde se termina el diente, no el círculo base. El círculo base, que está dibujado en verde, es únicamente para ubicar la envolvente, como vamos a ver más adelante. Estas proporciones que ustedes ven ahí están todas en pulgadas, adendo, dedendo y por supuesto el diámetro de paso, pero en el caso del sistema internacional pues procedería exactamente lo mismo, son las mismas proporciones, excepto que todo está en milímetros. La altura total del diente entonces es la suma del adendo con el dedendo y entonces nos devolvemos un momentito a el concepto de paso circular. Recuerden que el paso circular era la distancia entre centros de diente, pero sobre el círculo de paso. O sea, es el perímetro del círculo de paso dividido entre el número de dientes, que es lo que ustedes ven ahí. Entonces, esa ecuación nos resulta en que el perímetro del círculo de paso entre el número de dientes también equivale a pi entre paso diametral o bien pi por módulo si fuera en el sistema internacional. Entonces también pues lo vamos a requerir como para ver el espaciamiento que deben tener los dientes a la hora de fabricarlos. Por último, el filete que ustedes ven en la base es para reducir lo más posible la concentración de esfuerzos y también está normalizada, es la medida más cercana a 0.3 entre paso diametral en el sistema inglés y en el sistema internacional más bien es la misma cifra aproximadamente multiplicada por el módulo. De nuevo, son exactamente las mismas proporciones, la altura total es el adendo más el dedendo, solo que aquí está calculado en términos de módulo. Insisto, m no es relación de transmisión, m es el módulo, es el tamaño normalizado y está en unidades siempre de milímetros por diente. En cambio, el paso diametral está dado siempre en dientes sobre pulgada. La forma del diente, he repetido un par de veces ahora, la dicta el círculo base, ese círculo imaginario, no medible, pero que rige la forma del diente. Y es que la forma del diente uno quisiera que fuera lo más sencilla posible. Uno quisiera, de hecho, que fuera una línea recta o por lo menos un arco de círculo. Pero no es cierto. La gran mayoría de engranes que se fabrican en este momento son dientes de envolvente, que son un segmento de espiral. Y entonces eso es complicado de fabricar. La pregunta es, bueno, ¿por qué necesitamos complicarnos con eso? Resulta en que tenemos un requisito. Las ruedas dentadas queremos que no metan vibraciones, no metan ineficiencia, no metan aceleronazos y frenadas que no se ocupan, que es exactamente esto que se enuncia aquí. O sea, mientras la velocidad de entrada, omega 1, por ejemplo, sea constante, entonces la velocidad de salida también tiene que ser constante. No importa si conforme giran los engranes uno respecto de otro, que están simbolizados aquí por esas formas aleatorias, no importa en qué posición relativa estén, no importa cuál es la velocidad relativa entre superficies, no importa si el radio de contacto, o sea, ese brazo de palanca cambia, lo importante es que si cambia, que la proporción permanezca constante, de manera que no se altere la relación de transmisión, porque ese R1 sobre R2 o viceversa tiene que dar siempre igual sin importar en qué posición están los dientes. Ese es el requisito
dado por la ley fundamental del engranamiento. La forma que uno tenga puede ser cualquiera, tiene que ser tal que no altere la relación de transmisión. Por supuesto, eso no es el único requisito. Lo otro es que ojalá sea lo más fácil de fabricar, que no resulten dientes especialmente susceptibles a falla o a rotura o a fluencia. Y también uno querría que no haya deslizamiento. Si uno logra que eso sea pura rodadura y no haya deslizamiento friccionante, pues van a reducirse muchísimo las posibilidades de que eso vaya a abrasionarse, a desgastarse. Por lo menos va a durar bastante bien, bastante más el material que si estuviera con fricción, con rozamiento activo, con una velocidad relativa diferente de cero. Entonces, muchas curvas se exploraron para esto y la que pegó, por las razones políticas o prácticas que sea, es la curva envolvente. Entonces, esta curva tiene muchas ventajas y es una espiral que parte de un círculo base. Una forma de verlo es como está dibujado ahí, que es que tenemos una regla que rueda sobre un cilindro y en el extremo tenemos un trazador. Entonces, conforme rodamos la regla por el cilindro, el trazador va proveyendo una espiral creciente, semi-infinita, pero nosotros para fabricar engranes solo ocupamos como los primeros 40, 55 grados de la involuta, es sobra para lo que uno necesite. Otra manera de verlo es como una cuerda que se está desenvolviendo de un rodillo. El caso es que esta curva no solo la tiene que tener un engrane, sino que también tiene que tenerla su compañero. Eso quiere decir que para que se cumpla la ley del engranamiento, necesariamente no solo los dos diámetros de paso deben ser iguales en proporción a la relación de transmisión, sino también los diámetros base. Los diámetros base no se ven, pero existen. Estos diámetros base son a partir de los cuales crecen las envolventes. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este requisito adicional? Bueno, resulta que nosotros queremos que el contacto sea continuo y que sea por rodadura. Entonces, como ustedes pueden ver por acá, la única manera de que ese crecimiento del contacto y posterior decrecimiento del contacto antes y después del punto de paso, que es justamente donde son tangentes los dos círculos de paso, esa línea queremos que no cambie de dirección, no queremos que esté en una dirección durante la primera mitad del funcionamiento y en otra en la segunda mitad, entre la entrada y la salida, precisamente para no proveer un movimiento discontinuo. Entonces, eso quiere decir que los radios, la única manera de lograr eso, perdón, es que los radios base sean proporcionales uno a otro en la misma medida que la relación de transmisión, o sea, que se forme ese juego de triángulos semejantes que ustedes ven ahí. Las hipotenusas son los radios de paso y dos de los catetos son los radios base. Entonces, que los catetos restantes sean colineales, o sea, que formen una sola línea de presión, es indispensable para asegurar la suavidad de la transmisión o, como les gusta decir en el libro de texto, que las envolventes estén conjugadas. Vean que esa línea tiene una cierta dirección. Esa dirección que tiene esa línea tangente a los círculos base, que son los verdes, esa dirección es el ángulo de presión. Entonces, diciendo que esas dos líneas, esos dos catetos tienen que ser colineales, también es decir que los ángulos de presión de los dos engranes tienen que ser iguales. En suma, si el ángulo de presión del engrane 1 es 20 grados, el del 2 también tiene que ser 20 grados.
Ahora bien, volvamos al círculo base. El círculo base, de aquí podemos sacarlo, podemos calcularlo. Igual que sacamos el radio de paso, con base en el requisito de la velocidad tangencial igual para los dos, aquí estamos sacando el radio base según qué proporción debe tener respecto al radio de paso. Y en los dos casos, en el engrane 1 y en el engrane 2, el radio de paso multiplicado por el coseno del ángulo de presión nos da el radio base. Entonces, se cumplen todos los requisitos. ¿Cuánto tiene que valer este ángulo de presión? Ahí, en primera instancia, puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, evidentemente, mayor que 0, menor que 90, pero fuera de eso es cualquier cosa. Vea que aquí tenemos los círculos de paso de dos engranes idénticos. Vean que la misma distancia entre centros va a ser la misma altura de diente, mismo número de dientes, todo igual, es el mismo radio de paso, todo es igual, excepto el ángulo de presión. Entonces, en el lado de la izquierda tenemos un ángulo de presión relativamente bajo, en el lado de la derecha tenemos un ángulo de presión relativamente alto. Entonces, conforme más grande sea el ángulo de presión, por la fórmula que acabamos de ver, entonces más pequeño es el radio base. Si el radio base es más pequeño, vean que la envolvente va a empezar mucho antes. Entonces, el perfil del diente va a ser más inclinado y va a ser un lugar diferente, un tramo diferente de la envolvente. Entonces, ahí tenemos la primera consecuencia de cambiar el ángulo de presión. Cambia la forma del diente, o sea, va necesariamente a tener que cambiar la herramienta de corte. Entonces, no queremos estar haciendo fiesta con qué ángulos de presión voy a usar. Es algo más que hay que normalizar. Más o menos para ver de manera exagerada, por cierto, el efecto del ángulo de presión. Aquí tenemos dos dibujos, uno para un ángulo de presión de 25 grados, que es el del lado izquierdo, y un ángulo de presión de la mitad de 12.5 grados. Entonces, como pueden ver, un ángulo de presión más bajo, o sea, produce dientes más empinados, no tan puntiagudos. Tiene la desventaja de que precisamente como la punta de los dientes, en este caso el engrane de abajo, que es el mayor, es más grande, entonces hay que hacerle una socavación, hay que hacerle un espacio al espacio entre dientes del engrane menor. Y entre menos dientes tenga el engrane menor, más pronunciado es ese efecto. Esto es un problema porque eso evidentemente es un concentrador de esfuerzos peor y además pues está adelgazando la base de los dientes del engrane menor. Y eso es un problema pues más o menos horizontal. Por otra parte, el ángulo de presión y el número de dientes, recuerden que los dos regían la forma que tiene el diente. Eso lo mencionamos rápidamente cuando hablamos de métodos de manufactura y también lo estamos visualizando por acá. Aquí tenemos dos engranes diferentes, uno con relativamente pocos dientes y otro con muchos dientes, pero todo lo demás es igual, es el mismo radio paso, mismo ángulo de presión, mismo radio base. El radio base no va a cambiar de posición y por ende tampoco va a ser diferente la forma de la envolvente. Lo que pasa es que si usamos un diente pequeño, sería uno que apenas sube un poquito y baja un poquito, que son las dos líneas azules del centro, respecto del círculo de paso. Entonces, en ese caso, vean que se usa un tramo chiquitito de la mitad de la envolvente. Eso es cuando necesitamos meter un montón de dientes dentro del perímetro del círculo de paso. Por el contrario,
¿Qué pasa si yo tengo pocos dientes? Entonces el diente es muy grande para que rellene todo ese perímetro. Entonces serían los dos círculos azules, el más exterior y el más interior, los que encierran el diente. Entonces aquí pasaron dos cosas. Primero, estamos consumiendo mucho más de la envolvente y por ende es evidente que la forma del diente va a ser diferente, no solo el tamaño, sino la forma, porque estamos consumiendo más de la envolvente, por un lado. Y por otro lado, resulta que el círculo de dendo quedó por debajo del círculo base y no hay problema con eso, mientras no se genere interferencia, que es lo que vamos a ver cómo comprobar si está ocurriendo o no más adelante. Por el momento, consideren que si eso ocurre mientras no hay interferencia, no hay problema. Se rellena primero con una línea radial, una línea que va del centro del círculo hacia donde está el círculo base y después se le hace el filete. Entonces habría un tramito ahí pequeño de línea recta. Entonces definitivamente ya queda sobre piedra, ojalá claro para ustedes, que esto tiene un impacto directo en el método de manufactura. Cambio del número de dientes, cambio del ángulo de presión, cambio del tamaño de diente, cualquiera de esas cosas va a afectar la forma del espacio entre dientes y por ende vamos a ocupar una cuchilla, un cortador, un proceso diferente. Por eso es que solo se usan ciertos tamaños de diente y además, por eso es que solo hay ciertos ángulos de presión disponibles en cortadores normalizados que serían 14.5, 20 y 22.5 grados. Lo usual y el por lo que uno opta es usar un ángulo de presión de 20 grados. Uno de los riesgos de estar en esta situación en donde hay un segmento de diente de engrane que no tiene envolvente es que ocurra interferencia. Cuando eso pasa, pues definitivamente hay problemas de socavación. Entonces hay que decidir qué hacer para resolver eso. Para ver si hay que resolverlo, eso sí, primero hay que comprobar si hay interferencia. Por ejemplo, en este engranamiento que ustedes ven ahí el círculo base, que es el verde, del engrane que está arriba, que es el engrane menor, lo invade las puntas del diente del engrane de abajo, que es el mayor, pero ese engranamiento no presenta interferencia. Hay que fijarse en otra cosa, más bien, que es en esos puntos de tangencia entre la línea de presión y los círculos de paso, o sea, esa línea que es tangente con los dos círculos verdes, con los círculos base. Entonces pasa tangente por círculo base, pasa por el punto de tangencia de los círculos de paso, que son los rojos, y termina otra vez tangente al segundo círculo base. Ahí no hay interferencia. ¿Y por qué? Porque la trayectoria de contacto, o sea, donde se están entendiendo las dos envolventes, ocurre entre las dos tangencias. Entonces, como ustedes pueden ver, el único lugar donde puede estar interactuando un diente con otro es donde se intersecan los dos círculos de adendo. Entonces, como ustedes pueden ver, los dos puntos de tangencia de la línea de presión con los círculos base están por fuera de esa zona de interacción encerrada por los dos círculos de adendo. Entonces, aquí no hay interferencia. ¿Qué pasa cuando hay interferencia? Ocurre esta situación. Vean que ese punto de tangencia en el círculo base del engrane de arriba está por dentro del área encerrada por los dos círculos de adendo. Entonces ahí sí hay interferencia. Entonces, para no tener que estar dibujando todo esto, cada vez que uno hace un cambio en el tamaño de diente, en el número de dientes, en el ángulo de presión, para ver si hay o no interferencia, lo que se hace es, primero, devolverse a la situación en donde no hay interferencia, que es esta, y ponerle nombre a los segmentos de estos puntos de tangencia importantes, o sea, E y C, con los círculos base, y P
entre círculos de paso, así como donde primero interactúan los dientes y donde último interactúan los dientes, que son los puntos L y K. Ojo que en el punto L es donde la punta del engrane de arriba tocó por última vez la base del engrane de abajo, y lo contrario ocurre en el punto K. Entonces, para garantizar que no hay interferencia, lo que necesitamos es que el segmento PK sea más pequeño que PC y que el segmento PL sea más pequeño que PE. Eso es lo que necesitamos para que no haya interferencia. Si esto no se cumple, entonces hay interferencia y hay que lidiar con ella de alguna manera. Entonces, con esto como base, analizamos esos triángulos rectángulos. Ojo que en E y C son puntos de tangencia, por ende hay un ángulo recto ahí. Entonces se pueden obtener fácilmente usando la función seno del ángulo de presión cuánto valen los segmentos PC y PE, que son los catetos de cada uno de esos dos triángulos rectángulos que están colineales. Entonces el radio de paso se proyecta multiplicándolo por el seno del ángulo de presión, y eso nos da PE y PC respectivamente para cada uno de los dos engranes. Ahora, para no estar calculando cada vez que uno cambia el número de dientes o cambia el tamaño de diente, entonces los radios de paso se ponen como función de los parámetros de diseño, o sea, número de diente y el tamaño de diente. Eso se puede hacer en el sistema de paso diametral, el sistema de módulo, da igual, y son simplemente por definición. Paso diametral es número de dientes entre dos radios de paso, o dos radios de paso entre número de dientes es igual al módulo, no importa, cualquiera de las dos se puede utilizar. Ahora bien, los segmentos que nos hacen falta para completar la inecuación son PK y PL. La forma más directa de obtenerlos es por diferencia. Uno se fija en que, por ejemplo, que PK se puede tomar como el segmento completo KE y le restamos el trocito PE. Algo parecido se hace con PL. PL, ese trocito pequeño, se puede tomar como el CL completo, ese cateto grande que va de C a L, y se le resta todo el segmento PC. Entonces queda el trocito PL. Esos segmentos grandes, digamos el KE y el CL, son los que se pueden sacar por Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo ahí, en donde la hipotenusa es el radio adendo, un cateto es el radio base, y el otro cateto, perdón, es el CL o el KE, dependiendo si se usó el radio base y el radio adendo de 1 o de 2. Entonces, aplicando Pitágoras, entonces simplemente el cateto es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Se sustituye por definición KE, se sustituye por definición PE, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y entonces tenemos disponibles ya ecuaciones para PK y PL. Los radios de adendo están dados por norma. Son el radio de paso más el adendo, que sería en este caso 1 entre paso diametral, o hubiera sido también 1 multiplicado por el módulo. Entonces, esas definiciones las podemos aplicar también. Entonces, como el radio de paso es conocido, el radio base se puede calcular multiplicando el radio de paso por el coseno del ángulo de presión, y el radio adendo es el radio de paso más el adendo, que está dado por norma. Entonces se pueden obtener todos esos parámetros. En este momento, ojo que al engrane que estamos considerando mayor, que es el engrane 2, le estamos agregando al adendo un factor K. La idea es que si el engrane mayor se deja quietito, no le pasa nada, no le hacemos ningún recorte, su adendo va a ser lo mismo que el adendo del engrane menor, va a ser 1 entre paso diametral. Aquí estamos previendo la posibilidad de
aplicar una técnica para corregir la interferencia que consiste en recortar el adendo del engrane mayor. ¿Cuánto lo vamos a recortar? Bueno, eso depende de cuánta interferencia tengamos, pero ese cuánto nosotros lo vamos a decidir en ese factor K. Si no recortamos el adendo, porque no hay interferencia o porque no queremos hacerlo, K vale 1, o sea, se toma el mismo adendo que debe ser por la norma. Pero si se recorta, entonces K va a valer diferente de 1, va a valer menos que 1, evidentemente. Entonces aquí estamos haciendo una pequeña trampa, estamos agregándole un factor K para considerar el hecho de que tal vez a futuro a mí se me ocurra que quiero recortar adendo como medida de prevención de la interferencia. Entonces, sustituyendo estas 6 igualdades en las ecuaciones anteriores, entonces nos queda para PK y PL esas dos relaciones que ustedes ven ahí. Las comparamos con PE y PC para ver si hay interferencia o no, que las hayamos calculado previamente, y nos queda ese conjunto de ecuaciones que ustedes ven por ahí. Estas ecuaciones se pueden usar tal cual para comprobar interferencia, pero tienen algunas transformaciones que nos resultan útiles para ahorrarnos tiempo. Entonces, lo primero que podemos hacer es sacar a factor común 1 entre paso diametral de los dos lados de la ecuación. Noten que del lado derecho es trivial sacar 1 entre paso diametral. Del lado izquierdo, el paso diametral está multiplicando el denominador de todos los términos, incluidos los términos que están al cuadrado dentro de la raíz. Entonces sí puede salir a factor común sin afectar los signos de la desigualdad, porque el paso diametral siempre va a ser un número positivo y nunca va a ser 0, evidentemente. Eso sirve tanto para el sistema paso diametral como para el sistema módulo. Lo mismo hubiera pasado si hubiéramos usado sistema módulo. Sale a multiplicar el módulo m y se puede cancelar sin afectar los signos porque es siempre positivo. Entonces nos deshicimos de ese parámetro. Entonces, según esto, el tamaño del diente no afecta la interferencia y eso tiene sentido. La interferencia es un problema de proporciones, no es un problema de tamaños absolutos. O sea, solo depende del número relativo de dientes, del ángulo de presión y de si se recortó o no la altura del diente del engrane mayor. Esto se puede llevar todavía otro paso más. Podemos dividir los dos términos de los lados izquierdos entre sí y los dos términos de los lados derechos entre sí y nos quedaría este grupo, tratando de buscar a que esto se nos convierta en como un criterio de diseño. O sea, tratando de que como que en todo lado donde yo pueda me salga N2 entre N1, que es igual a la relación de transmisión. Entonces, siendo así, tratamos de lograr eso, que nos salga por todo lado N2 entre N1, para sustituirlo con MG. Y para eso lo primero que hacemos es que sacamos a factor común N1 o multiplicamos por la inversa de N1 si quieren, para que nos aparezca donde pueda N2 entre N1. Entonces, de introducir estos términos N1, que son siempre positivos, no cero, en las raíces, entonces nos queda este juego de ecuaciones. Entonces, ojo que hay unos grupos N2 entre N1 que se pueden sustituir con MG de una vez, y hay unos grupos N1 entre N1 que son la unidad. Haciendo esa sustitución, lo que nos queda es esta ecuación que ustedes ven por acá. Esa ecuación, para despejar la única incógnita que tenemos, que es N1, porque usualmente MG, o sea, la relación de transmisión, es una entrada de diseño. A uno le dicen, vean, necesito una transmisión que me transmita esta potencia, a esta velocidad, a esta relación de transmisión, como es un requisito. Y el ángulo de presión es algo fácil de decidir. Básicamente es o 20 grados o 22.5 en caso de excepción.
eh, no hay mucho que mover. Entonces la incógnita es algo que queremos minimizar, que es el número de dientes. Uno quiere minimizar el número de dientes porque entre menos dientes uno tenga, pasan dos cosas. Hay menos dientes que fabricar, entonces más barata la transmisión. Y segundo, si tiene pocos dientes, el engrane va a ser más pequeño. Si es más pequeño, la velocidad tangencial del diente va a ser menor. Y entre menor sea la velocidad tangencial, menor va a ser la calidad requerida y por ende menor el costo del engrane. Entonces ese es un parámetro que queremos optimizar en la medida de lo posible. Despejarlo directamente no se puede, esto resulta en una cuadrática, pero la única solución positiva de esa cuadrática es la que ustedes ven por ahí, respetando la desigualdad. Dice 2 veces el factor K entre 1 más 2 veces relación de transmisión por seno al cuadrado del ángulo de presión multiplicado por el resto de la correlación, relación de transmisión, más raíz de relación de transmisión al cuadrado más 1 más 2 por relación de transmisión por seno al cuadrado del ángulo de presión. Ojo con esos cuadrados que no se les vayan a escapar. En resumen, de lo que nosotros hemos visto en este juego de láminas, se puede evitar la interferencia de muchas maneras, cambiando el número de dientes y el ángulo de presión. Si uno quiere minimizar el costo de los engranes, lo mejor es reducir lo más posible, sin que haya interferencia, el número de dientes del engrane menor. Para eso está esa ecuacioncita que acabamos de ver en la lámina pasada. Si no hay forma de evitar la interferencia, por la razón que sea, por cuestión de tamaño, por cuestión de velocidad tangencial, por cuestión de costo, entonces, si no se puede aumentar el ángulo de presión, si no se puede aumentar el número de dientes, entonces ni modo. Uno tiene dos alternativas. Una es recortar el adendo de los dientes del engrane mayor. O sea, del adendo, en lugar de usar la altura completa, usarlo menos. ¿Cuánto? Lo suficiente para que no haya interferencia. Y, por supuesto, no más del 20%. O sea, ese factor K de ninguna manera va a ser menor a 0.8. O sea, 20% de la altura del adendo, no de la altura del diente, 20% de la altura del adendo. Otra alternativa es socavar las bases de los dientes del engrane menor, o sea, hacerle campo. Si las puntas del diente del engrane mayor son las que estorban, entonces socave, o sea, hágale un campo, remuévale material a la base de los dientes del engrane menor para hacerle campo al engrane menor y que entonces ahí puedan estar los dientes. Eso es suficiente por el momento, es hora del café.